Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las elecciones y la cosmovisión bíblica. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente, las elecciones y la cosmovisión bíblica. Amigo y amiga que me escuchas, nos gustaría que buscaras tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y queremos que vayas a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, el 9 de noviembre pasado, los Estados Unidos despertaron con la gran sorpresa que el señor Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Todas las encuestas decían que la señora Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Y detrás de ella había un aparato político partidista, el Partido Demócrata, que tiene un poder sorprendente y unas finanzas muy robustas, y también toda una cadena de noticieros y periódicos liberales, buscando que ella fuera elegida presidenta de los Estados Unidos. Todo indicaba que la señora Hillary Clinton iba a ser la próxima mandataria de esa nación. Pero ocurrió todo lo contrario. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente en esta noche, hermanos. Los Estados Unidos, como también en Puerto Rico, hay una lucha, por no decir una guerra cultural. Los Estados Unidos fueron fundados por puritanos, fundados con una cosmovisión bíblica, fundados y basados inicialmente en la revelación bíblica. Posteriormente, cuando llega la Revolución Norteamericana, se dan unos diferentes factores, diferentes ideas. No todos los fundadores, y ahora hablo después de la Revolución, no todos los fundadores de la nación eran cristianos. Muchos de ellos eran deístas. Pero las bases de esa nación eran los 10 mandamientos y tenía una profunda y marcada influencia cristiana, a tal nivel que esa influencia cristiana
moldeó la cultura norteamericana, principalmente no solamente por las ideas que tenían otros fundadores de la nación, sino también por los avivamientos religiosos que ocurrieron antes de la Revolución Norteamericana. Por lo tanto, la mentalidad norteamericana estaba moldeada, y está todavía moldeada, por ese pasado de su fe cristiana. Pero ¿qué pasa? Con el advenimiento del siglo XX y las diferentes ideas que vuelven a pulular en el ambiente filosófico, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, nuevos conceptos de vida que han sido clasificados en diferentes formas, modernismo, posmodernismo, progresismo, nuevas formas, nuevas visiones, han tratado de cercenar la nación norteamericana, la actual, de su pasado histórico cristiano. Y por lo tanto, ahí viene el choque cultural, porque un grupo de liberales y un grupo de progresistas que lideran el Partido Demócrata han insistido en cambiar las bases de la nación norteamericana y dirigirla a un progresismo, a un liberalismo ajeno y extraño a la cultura norteamericana. Estados Unidos se funda también como una nación de libertades, pero todas esas libertades siempre se veían bajo el prisma de los 10 mandamientos y se aceptaba la tensión que podía existir en las discusiones, ¿verdad?, dentro de la vida del norteamericano, pero siempre primordial la fe cristiana, los 10 mandamientos y la moral, la ética y la cosmovisión bíblica que se había establecido. Con la llegada de Barack Obama, las cosas fueron cambiando. Aunque ya presidentes demócratas habían hecho unos intentos y con la aprobación por parte del Tribunal Supremo del aborto y posteriormente bajo la presidencia de Barack Obama de avanzar el matrimonio gay, los liberales consideraban que su avance y sus aportes ya habían calado hondo en muchos norteamericanos. Pero hay una característica de los liberales que siempre es su talón de Aquiles, y es su soberbia y su orgullo. Piensan, como impíos al fin, que su lógica es la lógica de todo el mundo. Y aquí entramos en algo muy importante, hermano. Muy, muy importante. El discurso liberal da por sentado que sus conceptos son lógicos, que sus conceptos son de avanzada, que sus conceptos tienen, escuche bien, tienen que ser aceptados porque han concluido que los mismos son progresistas. Pero los conceptos liberales de matrimonio gay, los conceptos liberales de aborto, los conceptos liberales de atentar contra la familia nuclear y la familia que ha sido establecida en la Escritura, y todos los conceptos de eutanasia y todo lo que hay detrás de todo eso, no tienen una base de ninguna clase que no sea el momento vivido, los estudios amañados, porque no tienen eternidad, no tienen sostén de ninguna clase. Hace poco oía a una líder, aquí no hay necesidad de mencionar su nombre,
en la cual estaba defendiendo que el Estado, ya estoy hablando de Puerto Rico, que también es la mentalidad, que era la mentalidad de Hillary Clinton, que esperamos que sea borrada ya del espectro político y de la historia, y se dedica a otra cosa, a dar conferencias y a dar vueltas por ahí, a hacerse más millonaria, ¿verdad? Oiga, decía esa persona que es deber del Estado, y los padres los tienen que aceptar, que el Estado le enseñe a nuestros hijos, le enseñe a nuestros nietos, esto aquí en Puerto Rico, cómo es la sexualidad. Y entonces le dibujen todo ese mar de opciones dentro de la mentalidad impía y caída de la sexualidad totalmente depravada, que significa no solamente la vida homosexual, sino la poligamia, sino una vida de amor libre, sino una vida totalmente en la cual usted escoge cuál es su sexualidad, si tiene que ser con niños o tiene que ser con animales, porque esto es un concepto, según ellos, de libertad y de amor, el amor como ellos han definido. En ese sentido, hermano, aparentemente, porque yo solamente creo en el reino de Dios, usted entiéndame eso, aparentemente la gente en Estados Unidos se cansó. Se cansó de la imposición liberal, se cansó de las inmoralidades de los impíos liberales y los que se llaman progresistas, y decidió que su nación tenía que tomar otro rumbo. Ahora, mire, hermano, mire qué interesante. Hillary Clinton planteaba que el Estado era el que debía educar a los niños. El Estado era el que debía enseñarle las diferentes moralidades a los niños, quitándole la autoridad a los padres, quitándole la autoridad a los abuelos, convirtiendo a los niños como peones de un Estado totalitario en el cual lo que ellos llaman moralidad sea enseñada a esos pequeños. Pero en uno de los debates con Donald Trump salió el tema del aborto. El aborto es un crimen, y el que sabe lo que es un aborto, con todos los adelantos en gráficos que tenemos ahora, ver en las computadoras y toda esa maravilla, si usted observa un aborto, usted va a tener que devolver su comida en el baño, porque prácticamente es un matadero lo que es un aborto. Y mientras el bebé en el vientre echa hacia atrás, mientras entra la cuchilla del carnicero ese que se llama médico para cortarlo, o el aborto parcial, que lo que hace es sacar parte del cuerpo del bebé, y lo que está dentro de la bebé es lo que utilizan para matar al bebé. Oiga, en ese debate Donald Trump decía que él no podía aceptar una atrocidad como esa. Pero entonces Hillary Clinton decía, mire qué interesante para que usted vea las contradicciones de los liberales. Hillary Clinton decía, escuche, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que el Estado no tiene derecho a inmiscuirse en las decisiones de salud de la mujer. Mire qué interesante. El Estado sí se puede inmiscuir en la educación de mis hijos, cómo yo enseñarles, pero no puede decirle a una mujer, tú no puedes matar a tu hijo. Entonces, el reclamo de la señora Clinton era que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había declarado que un niño en el vientre no es un ser humano, ni un ciudadano con derechos. Y entonces se amparaba
en el sistema de derecho establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como si eso fuera legítimo. Y si nosotros vamos a hablar, hermano, si nosotros vamos a hablar de tribunales en este micrófono, tenemos que indicar que ese mismo Tribunal Supremo fue que en el siglo XIX enfatizó en el racismo y alegando que era constitucional mantener a los negros y a los blancos separados en las escuelas, separados pero iguales, cuando nunca fueron iguales, por cierto. Yo va a permitir que su contraparte sea igual. Ese fue el mismo Tribunal Supremo, que de momento vio la luz en los años 50 del siglo XX y se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces, esa es la base de Hillary Clinton, de un tribunal que cambia cuando le da la gana, un tribunal que cambia según el día que se levante o el momento histórico que sea. Entonces, nos dicen que el Estado, y si vamos a hablar del Estado, podemos pensar en el Estado soviético, que consideraba muchos cristianos como dementes y los ingresaba en manicomios. O el Estado alemán, cuando los nazis, que consideraban a los judíos totalmente degradados como seres humanos, y a los tullidos, y a los ciegos, y a los disminuidos mentalmente, basura anormal, así le llamaban, y los metían en cámaras de gas. Nosotros no vamos a hacer eso, pero ¿cómo usted puede garantizar eso? Si ya ese mismo Tribunal Supremo se ha contradecido varias veces. Por eso, hermanos, cuando usted oye todos estos progresistas como si ellos hubieran inventado una nueva moral. Mire, el filósofo escocés Alasdair MacTaggart escribió un libro que se llama Tras la virtud. Y tiene unos capítulos muy interesantes sobre el fracaso del proyecto ilustrado, la ilustración. Porque ese proyecto en relación a la moral fracasó. Y una de las razones primordiales del fracaso de la ilustración y de los revolucionarios franceses es que no tenían una base para su moral. Porque el ser humano en sí mismo, que es caído y es impío, no puede ser la base moral de nada. Y el Tribunal Supremo de ningún país, puede dictarnos a nosotros lo que es correcto o no es correcto, porque ellos no son Dios. Y ningún ser humano nos va a decir a nosotros qué es correcto o no es correcto. Porque nosotros aprendimos que el único que puede dictar eso es Dios. Y ahí está la cosmovisión bíblica. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 13, del 1 al 5, que tenemos que obedecer a las leyes superiores, habla, y esto es muy importante, habla de lo bueno y lo malo. Mire qué interesante, lo bueno y lo malo. Y aquí entramos en categorías de moral y de virtud, que los revolucionarios franceses y el proyecto ilustrado fracasó y fracasará toda nación que no tome la ley de Dios como aquella guía para lo bueno y lo malo. Y cuando Pablo habla aquí de bueno y malo, es a la luz de la ley de Dios. En ese sentido, hermano, cuando esa noche de las elecciones Hillary Clinton se dio cuenta que había perdido las elecciones, primero, como cobarde, no salió a aceptar su derrota. Tuvo que mandar a otro, a un muchacho ahí demandado, y yo sé que es una persona mayor, pero es un muchacho mandado, ¿oyó? Y al otro día, cuando por fin se había en cierta medida restablecido y posiblemente bebió sus tranquilizantes, hizo una conferencia de prensa. Y dijo unas cosas muy importantes. Le hablaba a sus seguidores. Y tenemos que mantener nuestros valores. Y yo decía, pero ¿qué valores habla aquí esta señora? Cuando un liberal y un progresista le habla a usted de valores,
Son los valores que ellos se han inventado, yo hermano. No están basados en nada, sino en lo que a ellos les da la gana que debe ser un valor. Para ella un valor es que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con su niño lo que le dé la gana. Eso es un valor para ella. Para ella un valor es el aborto, el asesinato de niños no nacidos. Para ella el valor es violentar la familia que dice la Escritura, aprobando el matrimonio gay y todas las consecuencias de salud que significan eso. Para ella, un valor, hermanos, es relativismo moral. Mire, los liberales siempre han sido unos hipócritas y siempre lo serán. Cuando Donald Trump en un debate dijo la barrabasada, que él no estaba dispuesto a aceptar, ¿verdad?, el resultado de las elecciones porque él quería que estaban amañadas. Todo, mire hermano, porque yo los veía y los oía, todos los noticieros y los analistas liberales, todo ese grupo de hipócritas, le cayeron como apagafuego. Oiga, y vamos a justificar que le cayeron como apagafuego, porque eso fue una, como dije, una barrabasada. Pero cuando Donald Trump ganó ahora, mire lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Chamaquitos, porque esos son chamaquitos, ¿oyó? Chamaquitos en las calles, destruyendo, matando, ¿oyó? Que ya salió un reporte hoy. Mire, dándole pelas a personas, rompiendo cristales. Porque lo que le criticaban a Donald Trump, ahora ellos no lo quieren aceptar. Y están totalmente enloquecidos. Oiga, enloquecidos en las calles de los Estados Unidos en diferentes ciudades. No quieren aceptar el resultado. No quieren aceptar la autoridad bíblica. Porque los conservadores, cuando ganaban los demócratas, no había problema. Pero lo interesante de esto, hermano, no es solamente que haya todo ese pillaje y esa poca vergüenza en las calles de los Estados Unidos, sino que usted no ve que Hillary Clinton sale y manda a calmar las masas. Yo espero que mañana reflexione la impía esa. Usted no ve a los mismos periodistas o las cadenas noticiosas liberales haciendo un llamado o criticando esas cosas, porque son unos hipócritas. Y aquí tenemos un choque cultural, y aquí hay que entender, y hay que meterse en la cabeza, y los liberales tienen que entender y meterse en la cabeza que nosotros obedecemos a una autoridad que está sobre, mire, los jueces del Tribunal Supremo, sobre el presidente de los Estados Unidos, porque eso fue lo que nos enseñó la Reforma Protestante. Esa libertad que nos enseñó la Reforma Protestante es que Dios está sobre todo y su ley está sobre todo. Esa fue la reforma que mientras en España los reyes hacían lo que les da la gana, en Inglaterra le cortaban la cabeza a un rey. Porque el rey no estaba sobre la ley. Y Estados Unidos nació bajo esos conceptos. Y cuando Hillary Clinton habla de valores, mire, son tan hipócritas. Escuchen, mire la hipocresía. Mire la hipocresía. En la campaña salió un audio de Donald Trump diciendo barbaridades de las mujeres. Barbaridades de las mujeres. Y las cadenas liberales hicieron fiesta con eso.
y los periódicos liberales. Y Hillary Clinton hizo fiesta. Y yo me preguntaba en mi casa, pero ¿qué hablan los demócratas? John Kennedy no pudo ser más depravado porque no pudo. Y Bill Clinton, el esposo de Hillary Clinton, no tuvo más amantes porque no podía, entre ellas una, en la misma Casa Blanca, en las narices de su esposa. Y el que se actúa en esa forma, como Bill Clinton y como John F. Kennedy o cualquier otro más, piensa así de las mujeres, como Donald Trump. Pero no, ellos eran ahora, olvídese. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el presidente que sube al poder, que es enemigo del aborto, que es enemigo del matrimonio gay, se basa en los conceptos que moldearon esa nación como su filosofía de vida, su cosmovisión de vida. Esto no es una cuestión de llegar a acuerdos aquí de nada. Nuestros hijos y nuestros nietos, el Estado no nos lo va a educar porque la Biblia dice que no. Y punto. Que aquí la moralidad la dicta la Escritura. Aquí sobre todas las cosas es lo que Dios dice en su ley y eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Y ese es el problema. Cuando no entendemos esas cosas y creemos que los impíos van a defender a la iglesia. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Llámanos, no importa tu necesidad, Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo el Hijo de Dios está entre nosotros. Queremos orar por ti en esta noche. 787-724-1190. Bueno, pero vamos a seguir con este tema más adelante, ¿verdad? No vamos a tener noticia religiosa hoy, porque la noticia es la que estamos discutiendo, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un cántico de alabanza. Mire, este cántico que todo el mundo creo que conoce en Puerto Rico y que yo he puesto varias veces. Pero es importante que también velemos por nuestra islita, por nuestra nación que es Puerto Rico. ¿Yo? Porque independientemente del que sube al poder, aquí hay fuerzas que se creen que van a apoderarse de nuestros hijos. Esa gente no sabe quiénes somos nosotros, ¿o yo? Esa gente no sabe nada. ¿O yo? Aquí nadie nos va a quitar nuestros hijos. No hay escuela pública en este planeta Tierra, ni en esta isla, ni gobernante. ¿O yo? Y eso se tiene que estar claro. Muy claro. Pasamos a la sección de la pregunta, hermanos, en esta noche. Yo tengo aquí una pregunta del hermano José de Ponce. Más bien una aseveración, él quiere ver si una opinión de mi parte. Él dice que le gustaría saber si yo creo que el actual gobernador, o el gobernador electo, ¿verdad?, mantendrá su posición hacia la iglesia y si cree que se verán cambios en Puerto Rico. Bueno, una pregunta, usted la oye sencilla y es difícil. Porque el problema es que nosotros tenemos que entender que esto es una colonia de los Estados Unidos. Y cuando allá estornudan, aquí hay resfriado. Y cuando allá se deciden cosas, aquí nos achantamos porque es una colonia. Ahora, en relación a la carta circular del Departamento de Educación, yo espero que el gobernador mantenga su posición, el gobernador electo, ¿verdad?, mantenga su posición, que fue firme cuando llegó al acuerdo con varios pastores y firmó, pero como nosotros no podemos creer en políticos, porque ya los políticos aquí, mire, aquí Luis Fortuño dijo que iba a hacer un referéndum
sobre la familia para que fuera incorporada en la Constitución. Mintió, no hizo nada. Y Alejandro García Padilla decía, mire, Sacho, se llenaba la boca. No, yo creo que el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Mire qué mentiroso. Porque nadie cambia así o yo en 3 años. Mintió descaradamente. Y empujó una agenda gay. A niveles increíbles. Oiga, y si hubiera sido político así, ¿cómo le digo? Político, ¿verdad? Hubiera esperado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera lo que decidió y hubiera dicho, bueno, yo no puedo hacer más nada, yo tengo que aplicar esta ley, pero no, como tenía una agenda, antes que el tribunal dijera, él estaba imponiendo aquí el matrimonio gay. Yo no sé lo que va a hacer el gobernador electo, Ricardo Rosselló. Aparentemente, hasta ahora, y yo espero que no oiga las voces de la desinformación del liberalismo. Las voces de aquellos que quieren quitarnos. Mire, es que si usted viera las entrevistas que se hizo a una persona aquí en Puerto Rico, que no me interesa mencionar su nombre, yo, como ella, con esa tranquilidad, oiga, decía, no, pero el periodista le decía, pero la alegación de los padres que ellos son los que tienen que educar a sus hijos, que esto y lo otro, y para aquí para acá, y decía, no, es el Estado, pero que yo decía en mi casa, pero que se cree esta va a venir a mi casa a decirme a mí lo que yo voy a decirle a mis hijos y a mis nietos, pero ¿qué se cree esta? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la cosmovisión bíblica no solamente nos dice, escuche bien, nos dice que Dios está sobre todo gobernante y su ley está sobre todo gobernante. La cosmovisión bíblica también nos dice que nosotros tenemos un derecho de defensa y aquí nadie va a llegar a nuestra casa a decirnos cómo educar a nuestros hijos. No, entonces usted ve que se ampara, no, porque se han hecho, cuando se hizo esta ley, se hizo muchos estudios y se hizo estudios. Mire, eso es mentira. Y si hay algún estudio, son por premisas liberales. Es una charlatanería y una poca vergüenza. Pero ellos tienen que entender que nosotros solamente tenemos aquí una obediencia firme, final, total a nuestro Dios. Entonces ellos no entienden que esto no es una cuestión de cambiar. No, pero es cambiarla. Que esto no es cuestión de cambiar. Si Dios dice algo, ¿quién soy yo para cambiar eso? Ah, pero ellos sí pueden cambiar. Mire, en la sociedad alemana, bajo los nazis, las juventudes hitlerianas tenían cánticos, escuche, tenían cánticos contra la iglesia, tenían cánticos contra la moral cristiana, y solamente en esos cánticos se daban loas al Estado alemán, a la sangre y tierra alemana, y eso estaba aprobado por los tribunales. Hay un libro que se llama Historia Social del Tercer Reich, y usted lee en uno de los capítulos, tiene que ver con los tribunales. Los tribunales aprobaban todo lo que la Alemania nazi de Hitler decían contra los judíos, contra los cristianos, contra la moral bíblica. Ah, pero entonces viene Hillary Clinton y todos esos payasos a decirnos a nosotros, no, porque el Tribunal Supremo nos importa un pito lo que haya dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nos importa un pito lo que digan los tribunales si están contra la ley de Dios y contra nuestro Dios. Nos importa muy poco
¿Oyó? Esa es la cosmovisión bíblica. En Estados Unidos, las elecciones le dio un cantazo al Partido Demócrata. Y se lo dio duro. Entonces usted ve todos esos charlatanes y niños en las calles. Y ustedes saben dónde están sus padres. Porque esa es la consecuencia de destruir la familia, ¿oyó? Y te ve todos esos manganzones y ve esos niños en las calles. ¿Y dónde están sus padres? Porque cuando tú destruyes la familia, esas son las cosas que pasan. Ese es el problema que pasa. Cuando en San Francisco estaban los famosos baños públicos, que el movimiento homosexual no quería cerrar, y enfrentaban al gobierno, porque mire, era un foco de enfermedad y un foco de problemas, y ellos no, porque no está en nuestro derecho. Llegó algo que lo cerró. El SIDA. Y acabó yo con los baños públicos. Se acabaron los baños públicos. Acabó la poca vergüenza. Porque usted no puede ir contra la ley de Dios, porque la ley de Dios tarde o temprano lo va a alcanzar usted. Entonces, cuando usted oye ese discurso de confusión, no, porque es que queremos que se respete a cada ser humano. Mire, que aquí nadie está diciendo, mire, yo estudié en la escuela pública toda mi vida, en la escuela pública. Y siempre hubieron homosexuales. Y todo el mundo sabía quiénes eran los homosexuales. Y por lo menos en mi escuela pública, posiblemente era la única, según el discurso de ellos, mire, los homosexuales estaban integrados a la escuela. Porque el pensamiento era, pues cada cual con su vida, ya ellos. Y si había alguna discusión, pues usted sabe cómo es eso. Pues le decían, pues, las palabras que le decían a los homosexuales, ofensivas. Claro que eran ofensivas, pero esas mismas, mire, también se las decían entre heterosexuales otras palabras y se insultaban. Es que aquí se quieren hacer víctimas y una víctima vender. Mire, todo eso es una hipocresía liberal. No le cree esos cuentos. Eso es lo que entendió el pueblo de Estados Unidos. El 8 de noviembre estaban cansados. Y los pueblos se cansan. Entonces, en un sistema democrático, escuche, en un sistema democrático de elecciones, la democracia no puede ser cuando a ti te gusta. Y cuando no te gusta, pues mira, yo voy a tumbar el mundo. No. Mire la mentalidad. Los que están tumbando en Estados Unidos, haciendo estragos ahora, son liberales, son progresistas. ¿Oyó? Son las mentes adelantadas. Eso es mentira. Y lo están demostrando. Y usted ve, mire, los noticieros liberales, calladitos. Porque son hipócritas, mentirosos. Eso es lo que pasa. La alcaldesa de San Juan prácticamente perdió todo su staff. Sus 2 senadores pro-gay se fueron a otro camino por ahí. De los 5 o 6 representantes así de distrito, uno nada más ganó. Otra que quería meterse en la legislatura, que promueve también todo esto, también para afuera. Porque aquí tenemos que entender que se tiene que respetar lo que dice la ley de Dios. Y punto. Por eso es que hay que velar a los políticos. Hay que velar a los políticos. Porque también son unos hipócritas. Y unos mentirosos. Y vamos a ver cuánta presión aguantan. Vamos a ver. Pero cuando vemos todos estos problemas, hermanos, no nos debemos poner nerviosos. Tenemos que confiar en el Señor. Pero tampoco podemos ser cobardes.
porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y esos derechos y esa democracia la parió, si se puede decir así, la Reforma Protestante. Y no vamos a permitir que un grupo de desordenados, liberales ciegos, que tienen otra moralidad y otros cuentos de hadas y unos valores que no son valores, vengan a atrapar a nuestros hijos, vengan a hacer daño a nuestra sociedad. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se quede en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, esté sobre los tuyos, esté sobre tus hijos. Yo le pido al Señor que bendiga tu vida y tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Que ella fuera elegida presidenta de los Estados Unidos. Todo indicaba que la señora Hillary Clinton iba a ser la próxima mandataria de esa nación. Pero ocurrió todo lo contrario. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente en esta noche, hermanos. Los Estados Unidos, como también en Puerto Rico, hay una lucha, por no decir una guerra cultural. Los Estados Unidos fueron fundados por puritanos, fundados con una cosmovisión bíblica, fundados y basados, y ni se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, el 9 de noviembre pasado, los Estados Unidos despertaron con la gran sorpresa que el señor Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Todas las encuestas decían que la señora Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Y detrás de ella había un aparato político partidista, el Partido Demócrata, que tiene un poder sorprendente y unas finanzas muy robustas, y también toda una cadena de noticieros y periódicos liberales, buscando conducta para discutir este tema tan pertinente, las elecciones y la cosmovisión bíblica. Amigo y amiga que me escuchas, nos gustaría que buscaras tu Biblia, la palabra de Dios,
la única regla de fe y conducta, y queremos que vayas a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las elecciones y la cosmovisión bíblica. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta